El cuchillo temblaba en su mano. Marina lo apretaba contra su propio cuello mientras retrocedía hacia el acantilado. Detrás de ella solo había vacío. 30 metros de caída directa al océano. Frente a ella, en el límite de la selva, las sombras se movían. No eran animales. Eran siluetas altas, demasiado rectas para ser animales, completamente inmóviles. Si das un paso más, susurró Marina, su voz quebrada después de días sin hablar. Si das un paso más. Lo hago. Las figuras no respondieron, solo observaban. Desde hacía 3 noches. La seguían. Desde hacía 3 noches. Susurraban su nombre entre los árboles. Y esta noche finalmente habían salido. El viento soplaba desde el mar, trayendo ese olor putrefacto que Marina conocía demasiado bien. El mismo olor que salía del agua cuando algo pasaba bajo su barco. Apretó el cuchillo con más fuerza. Sus piernas temblaban al borde del precipicio. Una decisión imposible: saltar o enfrentarlos. Cerró los ojos y entonces una de las siluetas dio un paso adelante. Pero para entender cómo Marina López llegó a ese momento de terror absoluto en una isla que no aparece en ningún mapa, para entender por qué el océano la llevó exactamente allí, y para descubrir qué eran esas figuras que conocían su nombre, tenemos que regresar 28 días atrás, al momento en que todo comenzó. Si quieres descubrir la verdad detrás de esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Día 6:47 de la mañana. El Océano Pacífico estaba completamente en calma cuando todo el sistema eléctrico falló. Marina estaba preparando su equipo de muestras cuando las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. Y luego oscuridad total. No, murmuró mientras corría hacia el panel de control. Radio muerta, pé apagado, motor completamente inoperante. Intentó encender los sistemas de emergencia. Nada. Como si algo hubiera drenado cada circuito del barco. Miró el horizonte. Ni una sola embarcación a la vista. Estaba sola, completamente sola en medio del océano. Y las corrientes ya comenzaban a arrastrarla. Los primeros días fueron de adaptación. Marina racionó el agua embotellada que tenía. Medio litro por día. Comió las provisiones lentamente bajas energéticas, atún enlatado, galletas. Intentó reparar el radio con las herramientas que tenía, pero cada intento fallaba. Los cables estaban intactos, las baterías llenas, y sin embargo, nada funcionaba, como si algo bloqueara las señales. Durante el día, el sol era su peor enemigo. Se refugiaba bajo una lona rasgada, bebiendo sorbos mínimos de agua. Su piel comenzaba a quemarse. Sus labios se agrietaban, pero las noches eran diferentes. Una noche, Marina despertó por un golpe suave, deliberado, como si algo hubiera tocado el casco desde abajo. Se quedó inmóvil en su pequeño camarote, escuchando. El barco se balanceaba con las olas. Todo parecía normal, hasta que lo escuchó otra vez. Toc, pausa. Toc no era aleatorio, no era el movimiento del agua, era rítmico. Como si algo estuviera llamando. Marina se asomó por la borda con una linterna. La luz atravesó el agua negra. Nada, solo oscuridad infinita. Pero cuando apagó la linterna, vio una sombra enorme deslizarse bajo el barco. Mucho más grande que cualquier tiburón. Mucho más lenta. Como si estuviera inspeccionando varios días después. Las sombras seguían apareciendo. Siempre por la noche, siempre en silencio. Marina dejó de dormir profundamente. Cada ruido la despertaba, cada movimiento del agua la alertaba. Y una noche, mientras estaba acostada mirando las estrellas, escuchó algo que la heló por completo. Una respiración lenta, profunda, saliendo directamente del agua junto al barco, como si algo hubiera emergido y estuviera respirando aire. Marina no se atrevió a mirar. Cerró los ojos con fuerza y esperó a que amaneciera. Pero cuando finalmente lo hizo, encontró algo en la cubierta que no estaba ahí antes. Marcas húmedas en la madera, huellas de agua salada, como si algo hubiera subido al barco durante la noche, caminado alrededor de donde ella dormía y vuelto al océano antes del amanecer. Varios días después, el agua embotellada se había terminado. Marina sobrevivía ahora solo con lo que lograba recolectar de la lluvia usando la lona extendida sobre cubetas oxidadas. Cada gota era un regalo, cada sorbo una victoria mínima, pero las lluvias eran escasas y el sol, implacable, su piel estaba quemada en carne viva. Los labios agrietados sangraban constantemente. Sus manos temblaban por la deshidratación. Intentó pescar con un anzuelo improvisado hecho con alambre y restos de carnada seca. Después de 6 horas bajo el sol, finalmente atrapó algo, un pez pequeño, plateado,
aún convulsionando. Lo devoró crudo, la carne estaba tibia, el sabor metálico. Pero era comida, era vida, tenía que seguir. Avance del misterio, las noches seguían siendo extrañas, cada vez más extrañas. Marina comenzó a llevar un registro en un cuaderno de bitácora que encontró en el camarote. Noche 8, sombras bajo el agua 3 veces. Noche 9, golpes en el casco. No me atrevo a mirar. Noche 11, la respiración otra vez. Más cerca, duró casi 1 minuto. Noche 13, escuché algo arrastrándose sobre la cubierta. Esa última noche fue diferente. Marina no estaba segura si lo había soñado o si realmente había sucedido, pero recordaba haber abierto los ojos en medio de la oscuridad y haber visto una forma oscura junto a la borda alta, completamente quieta, mirando hacia el horizonte. Cuando parpadeó, ya no estaba, solo quedaba el sonido del agua y ese olor a sal mezclado con algo pútrido, como carne descompuesta. Una mañana, Marina despertó con el sonido de gaviotas. Eso significaba tierra. Se incorporó rápidamente, ignorando el mareo que la golpeó. Miró hacia todos lados. Y ahí estaba, en el horizonte, una masa oscura, una isla, un barco. No podía distinguirlo bien con el sol de frente, pero algo estaba ahí. Por primera vez en semanas, sintió esperanza. Vamos, susurró con la voz ronca. Vamos. Las corrientes seguían arrastrándola, pero esta vez parecían llevarla directamente hacia aquella masa. Durante las horas siguientes, la forma se hizo más clara. No era un barco, era tierra, una isla, cubierta de vegetación densa, con playas de arena blanca. Marina comenzó a llorar, lágrimas de alivio que le quemaban las mejillas agrietadas. Estaba salvada. Al día siguiente, el barco encalló con un crujido violento contra un arrecife poco profundo. Marina casi cayó por el impacto. Se levantó tambaleándose. Agarró su mochila con lo poco que tenía y saltó al agua. Le llegaba hasta la cintura chibia. Cristalina caminó torpemente hacia la playa, sus piernas débiles apenas sosteniéndola. Cuando finalmente pisó la arena seca, se dejó caer de rodillas. Estaba agotada, quemada, hambrienta, pero viva y en tierra firme. Miró hacia la selva que comenzaba apenas unos metros más adelante. Árboles altos, enredaderas espesas. Silencio absoluto, un silencio antinatural. Ni pájaros, ni insectos, solo ese vacío sonoro que hacía eco en sus oídos. Algo en ese silencio no estaba bien. Marina pasó la primera hora explorando la playa. Buscaba señales de civilización, botellas de plástico, gestos de fogatas, cualquier cosa. Encontró maderos viejos semienterrados en la arena, tal vez restos de un naufragio antiguo, y entonces vio las huellas humanas frescas, descalzas, conducían desde la selva hacia el agua y desaparecían. Marina sintió que su corazón se aceleraba. «Hola», gritó hacia los árboles. «¿Hay alguien ahí?» Su voz resonó extrañamente, como si la selva la absorbiera. Nadie respondió. Esperó varios minutos. Nada. Tal vez era un náufrago como ella. Tal vez alguien que vivía aquí. Alguien que podría ayudarla. Decidió no adentrarse todavía en la vegetación. Primero necesitaba agua, comida, un refugio. Usando ramas caídas y hojas de palma, Marina construyó un refugio improvisado cerca de la orilla, pequeño, apenas suficiente para protegerse del sol. Mientras trabajaba, sentía algo extraño, una sensación persistente en la nuca, como si alguien la estuviera mirando. Se volteaba constantemente hacia la selva, pero nunca veía nada, solo árboles, solo sombras. Cuando terminó el refugio, ya estaba anocheciendo. El cielo se tiñó de naranja y luego de púrpura. Marina encendió una pequeña fogata con ramas secas y su encendedor casi agotado. El fuego chisporroteó débilmente. Se sentó cerca, abrazando sus rodillas. El océano murmuraba a sus espaldas. La selva respiraba frente a ella. Y entonces, desde algún lugar profundo entre los árboles, escuchó un sonido, un susurro, apenas audible, pero claro. Marina se puso de pie inmediatamente, el corazón golpeándole el pecho. «¿Quién está ahí?», gritó. «Silencio». «Responde». «¿Sé que hay alguien ahí?» Nada, solo el viento moviendo las hojas. Tal vez lo había imaginado, tal vez era la deshidratación, el hambre, el agotamiento. Pero entonces lo escuchó otra vez, más cerca, más claro. Marina. Era su nombre, sin duda. Alguien conocía su nombre y estaba ahí, en la oscuridad, observándola. Marina no durmió esa noche. Se quedó sentada junto al fuego, alimentándolo constantemente con ramas secas.
La luz era su única protección, su único consuelo cada vez que las llamas bajaban. El miedo regresaba. Miraba fijamente hacia la selva. Las sombras entre los árboles parecían moverse. Figuras oscuras que aparecían y desaparecían. Eran reales. ¿O su mente estaba jugándole una mala pasada? Apretó el cuchillo que había rescatado del barco. La empuñadura estaba fría. Sus manos temblaban. Esperó y esperó, hasta que finalmente el amanecer llegó. La luz del sol disolvió las sombras. La selva volvió a ser solo vegetación, árboles, hojas, nada más. Pero Marina sabía lo que había escuchado. Alguien había susurrado su nombre y esa persona, o lo que fuera, seguía ahí con las primeras horas de luz. Marina decidió adentrarse en la isla. Necesitaba agua dulce. Sin ella, moriría en días. Siguió un sendero apenas visible entre la vegetación. No era natural. Alguien lo había usado antes. Las ramas estaban quebradas a cierta altura. Las hojas, pisadas. Caminó durante casi una hora, sudando bajo el calor húmedo. Los mosquitos la atacaban constantemente. Picaduras ardientes cubrían sus brazos y cuello. Y entonces, escuchó agua corriendo. Un arroyo, pequeño, pero con agua cristalina fluyendo entre las rocas. Marina cayó de rodillas y bebió desesperadamente. El agua estaba fría, dulce, perfecta, llenó su cantimplora. Bebió otra vez, y cuando levantó la vista, vio algo tallado en el tronco de un árbol cercano, marcas, líneas verticales. Decenas de marcas, días. Alguien había estado aquí durante tanto tiempo. Buscó más señales y las encontró en otros árboles, en rocas. Marcas por todas partes, algunas frescas, otras desgastadas por el tiempo. Alguien había vivido aquí o seguía viviendo, siguiendo las marcas. Marina encontró algo más profundo en la selva, un claro pequeño, restos de un campamento. Había una fogata apagada en el centro, cenizas grises, pero cuando Marina se acercó y tocó las cenizas, todavía estaban tibias. Su corazón se aceleró. Alguien había estado ahí hace poco, muy poco. Miró alrededor del claro. Encontró restos de frutas mordidas, cáscaras de coco vacías, huesos de pescado y algo más. Una mochila rasgada, medio enterrada bajo hojas. La abrió con manos temblorosas. Dentro había ropa destrozada, una brújula rota y una identificación empapada. Marina la sacó cuidadosamente. El nombre era apenas legible. David Ochoa, biólogo marino, Universidad de Chile, se le heló la sangre. Conocía ese nombre. David Ochoa había desaparecido hacía 2 años durante una expedición en el Pacífico. Nunca lo encontraron. Dijeron que se había perdido en el mar, pero estaba aquí, o había estado, donde estaba ahora. Marina revisó el resto del claro, y entonces vio algo que la hizo retroceder. En el borde del campamento había ropa, perfectamente doblada, una camisa, pantalones, botas, como si alguien se las hubiera quitado cuidadosamente y simplemente se hubiera ido sin ellas. Marina sintió náuseas. Algo muy malo había pasado aquí, algo que no lograba comprender. Decidió regresar a la playa. Necesitaba pensar, necesitaba. Y entonces escuchó un crujido detrás de ella. Se volteó rápidamente. Nada, solo árboles. Pero sentía esa presencia otra vez, esa sensación de ser observada. David llamó con voz temblorosa. «¿Eres tú? Silencio. Si estás ahí, necesito ayuda. Estoy varada. Necesito salir de aquí». Nada, solo el viento. Comenzó a caminar de regreso hacia la playa. Rápido, casi corriendo. Cuando llegó a su refugio, algo estaba mal. La fogata que había dejado encendida estaba apagada, completamente apagada, como si alguien la hubiera cubierto con arena. Y sus cosas, su mochila estaba abierta. Las provisiones que había guardado cuidadosamente estaban esparcidas. Alguien había estado ahí. Alguien había revisado sus cosas. Marina sintió que el pánico la invadía. Agarró el cuchillo y miró alrededor frenéticamente. La playa estaba vacía, la selva, inmóvil, pero en la arena. Vio huellas frescas, descalzas, conducían desde su refugio. Hacía agua y se detenían exactamente en la orilla, como si quien las hizo simplemente hubiera entrado al océano y no hubiera salido esa noche. Marina no encendió fuego, no quería llamar la atención. Se escondió dentro de su refugio improvisado, abrazando el cuchillo contra su pecho, escuchando cada sonido, cada movimiento. Y alrededor de la medianoche, escuchó pasos suaves, descalzos sobre la arena, caminando en círculos alrededor de su refugio. Una vuelta, 2 vueltas, 3.
Marina contuvo la respiración. No se atrevía a mirar afuera. Los pasos se detuvieron justo frente a la entrada. Podía sentir una presencia ahí, a menos de 1 metro, esperando. Y entonces, una voz ronca, apenas humana. ¿Por qué viniste aquí? Marina. Marina no respondió. No podía. El terror la paralizaba. La voz esperó y luego habló otra vez. Sé que estás despierta, Marina. Conocía su nombre. Esa cosa, esa persona, sabía su nombre, con manos temblorosas. Marina se obligó a moverse. Tenía que ver, tenía que saber. Asomó la cabeza lentamente por la entrada del refugio. La playa estaba bañada por la luz de la luna. Y ahí, frente a ella, había una silueta. Jipai, completamente inmóvil. La luz de la luna apenas dibujaba su forma contra la oscuridad del mar. ¿Quién eres? Marina logró susurrar. La figura no se movió. Ya sabes quién soy. La voz sonaba extraña, como si viniera de todas partes a la vez. ¿David? Preguntó Marina. ¿Eres David Ochoa? La silueta inclinó la cabeza lentamente. Un movimiento antinatural, demasiado lento. No respondió. Solo dio un paso hacia atrás. Otro. Y otro, caminando hacia el océano. Espera, gritó Marina saliendo del refugio. Espera, pero la figura siguió caminando hasta que el agua le llegó a las rodillas, a la cintura, al pecho y finalmente se hundió completamente sin hacer ruido, sin nadar, solo. Desapareció bajo la superficie. Marina corrió hacia la orilla. Miró el agua oscura. Nada, ni burbujas ni movimiento, como si nunca hubiera estado ahí. Los días siguientes fueron una pesadilla. Marina dejó de dormir por completo. Las alucinaciones comenzaron. Veía sombras moviéndose en pleno día. Escuchaba voces que no existían. Su mente se desmoronaba. El hambre era constante. Logró atrapar algunos cangrejos en las rocas. Los devoró crudos, con arena y todo, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Su cuerpo se debilitaba. Las heridas en sus pies infectadas no sanaban. Cada paso era agonía. Y las noches eran peores. Alguien regresaba, cada noche, más cerca. A veces simplemente se quedaba de pie en la orilla. Otras veces caminaba alrededor del refugio, susurrando palabras que Marina juraba haber dicho antes, frases suyas, su propia voz distorsionada por el viento. Marina tomó una decisión. Tenía que salir de la isla. Tenía que intentarlo. Construyó una balsa improvisada con los maderos que encontró en la playa. Los ató con enredaderas. Era frágil. Probablemente no resistiría mucho tiempo en el mar. Pero era su única oportunidad. Pasó todo el día trabajando, sudando, sangrando, sus manos destrozadas por las astillas. Cuando terminó, arrastró la balsa hasta la orilla. Esperaría hasta el amanecer, con la luz del día. Remaría lo más lejos posible. Tal vez encontraría una ruta marítima. Tal vez. Pero esa noche, todo cambió. Marina estaba sentada junto a la balsa cuando escuchó algo. Pasos, múltiples pasos, viniendo desde la selva. Se puso de pie rápidamente y entonces los vio, sombras moviéndose entre los árboles. No solo una, varias, emergiendo lentamente desde la vegetación. No podía distinguir sus rostros, solo formas oscuras recortadas contra el follaje, altas, silenciosas, avanzando hacia la playa. Marina retrocedió hasta que sus talones tocaron el agua. No, susurró no. Las sombras se detuvieron al borde de la arena, formando una línea, bloqueando cualquier escape hacia la selva. Solo quedaba el mar a sus espaldas y el acantilado. A unos 100 metros por la playa, Marina cogió. Sus piernas apenas respondían. El dolor era cegador, pero siguió corriendo. Escuchaba pasos detrás de ella, suaves, constantes, sin prisa, como si supieran que no tenía a dónde ir. Marina llegó al acantilado, 30 metros de caída directa al océano. Se volteó, las siluetas estaban ahí, en el límite de la vegetación, observándola. Agarró el cuchillo, lo apretó contra su propio cuello. Si dan un paso más, gritó con la voz quebrada. Si dan un paso más, lo hago. Las figuras no respondieron y entonces, una de ellas dio un paso adelante, entrando en la luz de la luna. Marina intentó ver su rostro, pero la luna estaba detrás. Solo había sombra, donde deberían estar los ojos. Solo había oscuridad. Y entonces escuchó una voz, su voz. No tienes que saltar, Marina. Era su propia voz, pero con un ego extraño, como si saliera del agua. Puedes quedarte. Otra silueta habló, también con su voz. El océano te trajo aquí. Marina sintió que sus piernas cedían. ¿Qué son ustedes?
Susurró. Las palabras se mezclaron con el viento. Fragmentos de frases, algunas suyas, otras de alguien más. Los que llegaron antes. La isla no deja ir. Tú también no tenías sentido. O tal vez todo era producto de su mente. De hambre, de la deshidratación, de semanas de terror. Las figuras se acercaban, extendiendo las manos. Marina miró hacia el precipicio, hacia el océano oscuro golpeando las rocas abajo. Una caída de 30 metros, tal vez moriría, o tal vez era su única salvación. Miró una última vez a las siluetas. Ahora estaban a solo unos metros. Podía escuchar su propia respiración multiplicada, como un eco interminable. Tenía que decidir ahora, saltar o dejar que la alcanzaran. Cerró los ojos, apretó el cuchillo contra su pecho y se dejó caer hacia atrás. El viento golpeó su rostro. El sonido del océano se hizo ensordecedor y todo se volvió negro. Marina abrió los ojos. Luz blanca, cegadora, voces a su alrededor. Pero estas voces eran diferentes, reales. Está despierta. Escuchó a alguien decir en español: Marina, ¿puedes oírme? Parpadeó varias veces. Lentamente, las formas se definieron: un techo blanco, luces fluorescentes, un hombre con bata blanca inclinado sobre ella. ¿Estás en un hospital?, dijo el médico con voz tranquilizadora. Estás a salvo. Marina intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Una enfermera le acercó un vaso de agua. Bebió despacio. ¿Qué pasó?, susurró finalmente. El médico intercambió una mirada con la enfermera. Un barco pesquero te encontró flotando en el océano hace 3 días. Estabas aferrada a restos de madera, inconsciente, con hipotermia severa y deshidratación extrema. Marina intentó procesar las palabras. ¿La isla?, preguntó. ¿Dónde está la isla? El médico frunció el ceño. No había ninguna isla cerca. Marina, te encontraron a casi 200 kilómetros de la costa. Solo mar abierto. No. Marina intentó incorporarse, pero el dolor la detuvo. Yo estuve ahí días. Había gente ahí. El médico puso una mano suave sobre su hombro. Has estado delirando desde que llegaste. Es normal después de un trauma así. El cerebro crea recuerdos falsos cuando está bajo estrés extremo. No eran falsos, insistió Marina, pero su voz sonaba débil, incluso para ella misma. Durante los días siguientes, vinieron autoridades marítimas. Le hicieron preguntas, muchas preguntas. ¿Qué había causado la falla eléctrica? ¿Por qué no activó las señales de emergencia? ¿Cuánto tiempo exactamente estuvo a la deriva? Marina respondió lo que pudo, pero cuando mencionó la isla, cuando habló de las figuras, de las voces, veía las miradas, las anotaciones discretas en los expedientes. Posible trauma psicológico severo, alucinaciones inducidas por deshidratación, requiere evaluación psiquiátrica. Eventualmente dejó de mencionarlo. Era más fácil así, más fácil que intentar convencerlos de algo que ella misma comenzaba a dudar. 3 semanas después, Marina fue dada de alta. Regresó a su apartamento en Valparaíso. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Fotos en las paredes, libros de biología marina en los estantes. Su vida de antes, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. No podía dormir sin luces encendidas. Evitaba mirar el océano por la ventana. El sonido de las olas la hacía temblar. Y por las noches, a veces escuchaba susurros, tan débiles que no estaba segura si eran reales o solo ecos de su mente rota. Un mes después del rescate, Marina finalmente se obligó a revisar las pocas pertenencias que habían recuperado del barco. Su mochila empapada jopa juinado, el cuaderno de bitácora. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas eran sus notas científicas, normales, profesionales, pero hacia el final encontró las anotaciones que había hecho durante la deriva. Noche 8, sombras bajo el agua. Noche 11, la respiración. Noche 13, algo en la cubierta. Su propia letra, su propia tinta, estaba ahí. Había sucedido y entonces, en la última página, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Una entrada que no recordaba haber escrito, con letra temblorosa. Apenas legible: día 25, llegué a la isla. ¿Hay alguien aquí? Me está observando. Y debajo, con una letra completamente diferente, más cuidadosa, más recta. Una única línea. Ya no estás sola, Marina. Marina dejó caer el cuaderno. Sus manos temblaban violentamente. Esa no era su letra. Alguien más había escrito en su cuaderno. Alguien o algo. Esa noche, Marina se obligó a buscar información. Buscó noticias sobre David Ochoa, el biólogo desaparecido.
encontró artículos de 2 años atrás. Biólogo marino desaparece en expedición búsqueda suspendida después de 3 semanas y entonces encontró algo más reciente. Un artículo de hace apenas 6 meses. Restos humanos encontrados en barco a la deriva identificados como David Ochoa. Marina leyó cada palabra. El cuerpo había sido encontrado en su embarcación, a miles de kilómetros de donde desapareció. Pero lo que la heló fue la última línea del artículo. Testigos reportan condiciones inusuales del cuerpo. Nada más, sin explicaciones, sin detalles. Marina cerró laptop. Su corazón latía desordenadamente. Miró hacia la ventana. El océano era una masa negra bajo la noche, y por un momento creyó ver una silueta de pie en la playa, inmóvil, mirando hacia su ventana. Parpadeó. Ya no estaba. PST. Marina nunca volvió al mar. Dejó su carrera como bióloga marina. Se mudó tierra adentro, lejos de cualquier costa. Pero algunas noches, cuando está a punto de dormir, escucha el sonido del océano, olas rompiendo suavemente, aunque no haya agua a kilómetros de distancia. Y a veces, en el reflejo de la ventana, ve algo moviéndose detrás de ella, una sombra alta, demasiado recta para ser natural. Cuando se voltea, nunca hay nada. Pero en esos momentos, Marina recuerda las últimas palabras escritas en su cuaderno. Ya no estás sola, y se pregunta si realmente escapó de esa isla, o si la isla, de alguna forma, la siguió a casa. ¿Qué crees que le pasó realmente a Marina en esos 25 días? ¿Fue todo una alucinación causada por el trauma? ¿O hay cosas en el océano que no deberían existir? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle like y suscribirte para más historias perturbadoras como esta.